Bueno, nos hemos encontrado esta cueva aquí, hemos entrado un poco y vemos que tiene varias galerías para el fondo, así que vamos a entrar, vamos a ver si se puede avanzar, si hay alguna madriguera, si se ven murciélagos. Ya sabéis que aquí vamos en este vídeo a ver toda la fauna que se puede encontrar por la zona, así que nos toca explorar este área, a ver qué hay dentro. Let's go. ¡Vámonos! Aunque a simple vista parece una cueva, en realidad se trata de un enorme roquedo, un laberinto natural formado por grandes bloques de piedra. Mientras avanzamos entre sus estrechos corredores, resulta fácil imaginar por qué este lugar es tan importante para la fauna salvaje. Entre estas rocas, protegidos por el viento, la lluvia y los depredadores, numerosos animales encuentran refugio y construyen sus madrigueras. Este enorme roquedo lleva aquí miles de años. El viento, la lluvia y el paso del tiempo han ido moldeando la piedra hasta crear un auténtico laberinto natural. Lo más sorprendente es la cantidad de caminos posibles. Cuando creemos que el recorrido termina, aparece una nueva abertura, y cuando pensamos que ya hemos visto todo, el terreno vuelve a cambiar por completo. A medida que avanzamos entre las galerías, la luz desaparece poco a poco. Las formas de las rocas cambian constantemente y cada rincón parece esconder algo diferente. En algunos puntos, los pasadizos son tan estrechos que apenas permiten el paso de una persona. Estamos. Hasta ahí hemos llegado. Las condiciones de aquí dentro parecen perfectas para una de las especies más misteriosas que habitan en estos lugares, los murciélagos. ¿Dónde estamos? Estamos en un... Claro, hemos salido aquí de las cavernas. Vive el parkour. La caverna de abajo, vamos a pasar ahora por ahí. ¡Wow! Es que además está genial aquí, fresquito. A ver, podrían ser un poquito más acolchadas las rocas, pero... Mira, parece un toro. El cuerpo, los cuernos y la pata. Este es el claro al que sales por la cueva que nos hemos encontrado. Zona no accesible. Poca seguridad. Vamos a intentar por aquí. Venga. Nos acordamos de dónde está la salida, ¿no? ¡Ay! ¿Estás bien? No, es que hay un murciélago que venía por aquí hecho. ¿Quieres? A ver si te puedes grabar. Toma. ¿Está grabando? Sí, sí. No. Los murciélagos. Y después de casi merendarme un murciélago, vamos a su encuentro. ¿Qué tal vamos? Bien. Está bien a gusto, la verdad. Aquí. Fresquito, ¿eh? Sí, sí. Venga, dale. Vamos. Eso es. Muy bien. Con cuidado.
Toma, graba los murciélagos. No veo ningún murciélago. Espera, sí que hay, sí. Está ahí uno posado. Aquí, en lugares como este roquedo, las especies más probables son los murciélagos del género Rhinolopus, conocidos como murciélagos de herradura. Son especies perfectamente adaptadas a la vida en total oscuridad. Cuelgan del techo utilizando estructuras rocosas diminutas, permaneciendo inmóviles durante horas y utilizando la ecolocalización para moverse y cazar en plena noche. Y después de un buen rato recorriendo los pasadizos de esta cueva, es hora de salir y buscar fauna en el exterior. Aquí, entre estos bosques y dehesas infinitas de Castilla y León, es donde comienza realmente nuestra búsqueda, un territorio inmenso, aparentemente tranquilo, pero lleno de vida escondida. Pues nada, vamos andando por la carretera y ¡pum!, una tortuguita. Y el primer encuentro llega de forma inesperada. Este galápago leproso se encuentra fuera de su hábitat natural. Así que decidimos intervenir trasladándolo de vuelta a un entorno adecuado, donde pueda continuar su camino con seguridad. El siguiente encuentro llega casi sin buscarlo. En el borde del camino, entre la tierra seca y la vegetación baja, detectamos un pequeño movimiento. Es un sapo corredor, una especie perfectamente adaptada a entornos abiertos y secos, donde aprovecha cualquier refugio para camuflarse y pasar desapercibido. El siguiente encuentro es otro pequeño anfibio perfectamente adaptado a estos entornos húmedos y de transición, donde la vegetación baja y el barro le ofrecen un refugio y camuflaje. La ranita de San Antonio está totalmente protegida en España, incluida en el listado de especies silvestres en régimen de protección especial y amparada por convenios internacionales. Más adelante nos encontramos esta culebra de escalera, el único reptil que nos encontramos en nuestras salidas buscando fauna. Seguimos avanzando en busca de nuevas señales de fauna. Dejamos atrás la zona más abierta y atravesamos un área húmeda. Poco a poco el paisaje nos conduce hasta un nuevo punto de interés, un roquedo mucho más marcado, donde empiezan a aparecer indicios claros de actividad animal. Entre las grietas y las bases de las piedras encontramos múltiples entradas a madrigueras, pequeños accesos excavados entre la roca y el suelo que delatan que este lugar no está vacío. Es el entorno ideal para dejar nuestra cámara de trampeo, que se va a quedar grabando la entrada o el acceso a una de estas madrigueras. Después de dejar colocada la cámara, entramos en estos palomares abandonados y descubrimos una lechuza. Es un animal bastante esquivo, pero conseguimos sacarle una foto. Y es que algunos animales se mueven tan rápido, nos detectan muy pronto y no podemos grabarlos con la cámara. A veces nos podemos contentar únicamente con sacarles una foto, pero de vez en cuando la suerte se pone de nuestro lado. Tengo delante ahora una pareja de nutrias, es la primera vez que las veo aquí en el embalse y vaya espectáculo. Seguimos la ruta adentrándonos cada vez más en este paisaje de bosques, dehesas y formaciones rocosas que se alteran sin un patrón fijo. En un entorno que cambia constantemente y que cada paso se vuelve más impresionante, y de repente aparece ante nosotros una roca enorme, distinta del resto y completamente aislada del entorno.
formaciones rocosas no siguen ningún patrón claro, como si hubieran sido colocadas de forma completamente aleatoria a lo largo del paisaje. Bloques enormes de piedra que aparecen de repente, se apilan, se separan o se elevan sobre el terreno sin ninguna lógica evidente, creando un relieve tan caótico como sorprendente. Su origen y su disposición hacen que cada zona sea distinta a la anterior, generando un entorno único donde nada parece repetirse. Subidos encima de este balcón natural, podemos ver una vista 360 grados del entorno en el que estamos. Finalmente llega la hora de regresar, pero recordad que hemos dejado una cámara de trampeo que se quedará grabando un par de días para capturar la fauna en su estado más salvaje, y tendremos que volver a por ella. Bueno, ya estamos donde colocamos la cámara. Vamos a ver si ha pillado algo. Tiene muy buena pinta este sitio. Probablemente tengamos suerte y haya capturado algo. Hay veces que llego y digo, oh, por aquí no tiene buena pinta, pero esta vez la verdad es que creo que sí que va a haber suerte. Durante el día la cámara no muestra apenas actividad, pero todo cambia cuando cae la noche. El primer visitante en aparecer es un zorro. Se mueve con una seguridad absoluta recorriendo la zona sin prisas, deteniéndose a escuchar, olfateando el terreno y marcando cada paso con calma. No es un animal improvisado, conoce perfectamente el entorno y lo utiliza a su favor. Poco después la cámara captó un movimiento mucho más pequeño, un ratón de campo, apenas un destello entre la vegetación seca moviéndose rápido y con una extrema precaución. Y entonces aparece uno de los habitantes más emblemáticos de estos bosques, el tejón, un animal de hábitos principalmente nocturnos, que pasa la mayor parte del día oculto en sus tejoneras, complejos sistemas de túneles que excava y reutiliza durante años. Es omnívoro y oportunista, capaz de alimentarse de raíces, frutos, insectos e incluso pequeños animales, adaptando su dieta a lo que el entorno le ofrece en cada momento. En esta grabación lo vemos moverse con su característico paso firme y constante, recorriendo el terreno sin prisa pero sin pausa. Y cerrando la secuencia de la cámara aparece un auténtico clásico del canal, la garduña, que se mueve con una ligereza sorprendente entre las sombras, trepando, saltando y explorando el entorno con una curiosidad constante. En otro de los puntos donde colocamos la cámara de trampeo, las imágenes nos sorprenden por completo. Esta vez no es de noche, es a plena luz del día. El protagonista es un animal que no habíamos logrado registrar hasta ahora con nuestras cámaras, el meloncillo. Y es que el meloncillo es un pequeño carnívoro de origen africano. Se trata de una especie muy esquiva, difícil de observar, que suele moverse en zonas de matorral, dehesas y áreas con buena cobertura vegetal. En las imágenes lo vemos desplazarse con total naturalidad durante el día, algo poco habitual en este animal que suele ser mucho más discreto. Con el material de la cámara revisado, la sensación es clara. Este territorio está mucho más vivo de lo que parece a simple vista. Si te ha gustado este vídeo, puedes apoyar el canal suscribiéndote, dejando tu like y compartiéndolo. Esto nos ayuda a seguir creando este tipo de aventuras y seguir explorando nuevos lugares en busca de fauna salvaje. Nos vemos en la próxima expedición.